bienvenidos. Soy Paola Ontiveros, mediadora privada de la Ciudad de México. Y el día de hoy, en el programa El Mediador, tenemos a una invitada especial, Sofía Quintal, que fue muchos años mediadora pública y ahora es experta en temas de violencia familiar. En el día de hoy, el tema que vamos a platicar es el de justicia alternativa. Sofía, muchas gracias por venir. Bienvenida. Gracias por la invitación, Paola, y un placer siempre estar contigo. Bueno, la idea de este programa de inicio es platicar qué es la justicia alternativa. Vemos que el día de hoy el sistema judicial se encuentra colapsado, es muy difícil acudir a presentar una demanda, no hay citas, los abogados también corren un riesgo para presentar una demanda. Y bueno, tenemos estos mecanismos alternativos que me gustaría mucho platicar contigo, cuáles son, en qué consisten y compartir una experiencia de lo que nos ha tocado vivir durante esta época de algunos casos para que la gente conozca qué es la justicia alternativa y cuáles son sus efectos. Gracias, es correcto. Pues a partir de que surge la pandemia y a partir de que cierran los tribunales con este acuerdo que anunciaron en boletín y en diario oficial, pues surgió más conflicto del que ya existía, ¿no? Primero que nada, bueno, ya tenemos el rezago en el Tribunal Superior de Justicia y ahora se ha acumulado. ¿Qué sucede? Desde el año 2013, se dan los mecanismos alternativos como una función del tribunal propiamente dicha a partir del Centro de Justicia Alternativa. Dentro de los mecanismos alternativos encontramos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, por nombrar nada más algunas, ¿no? Claro. Las más usuales. Cada una tiene sus diferencias, cada una tiene sus características. Hay que irnos como un poquito más atrás, Pao, y tú lo sabes mejor que nadie, que para nosotros los mediadores el conflicto es una oportunidad de crecimiento. Así es. Y la pandemia pues representó un gran conflicto. Ya veníamos arrastrando y ahora se acrecenta este conflicto, pero es una oportunidad de darle el cambio, darle una visión a cómo vamos a reaccionar con los tribunales cerrados, con los problemas que se acrecientan, sobre todo en cuestión de que si está cerrado todo, pues las cuestiones siguen funcionando, ¿no? Las empresas siguen funcionando, a pesar de que trabajamos en casa, todo sigue funcionando y sigue habiendo conflictos, sigue habiendo áreas de oportunidad. La negociación, para hacerlo como muy breve todo esto, la negociación pues es de tú y yo, vamos a platicar, tenemos un conflicto, vamos a platicar y vamos a tratarlo de solucionar. No funciona, bueno, pues entonces también existe la propia conciliación, que es propiamente como una etapa dentro de un proceso jurisdiccional. También existe la conciliación, la tu sensu, pero vamos a hablar de esa, ¿no? Es como parte de una etapa, la cual no podemos llevarla a cabo porque si los tribunales están cerrados o bien es un conflicto llegar al tribunal, son unas filas inmensas, o si tú te quieres meter a la página y hacerlo vía digital, es otro conflicto. Y que déjame comentarte algo, en el tema de la conciliación aquí en México sí hay una diferencia importante. El conciliador en México sí da opiniones para resolver un conflicto, a diferencia de la mediación. Pero también quiero comentarles que la conciliación y la mediación en otros países, como lo es Perú, como lo es Colombia, son indistintos y son manejados como si fuera una misma figura, al igual que la amigable composición. Exacto. Cuestión que aquí en México no sucede. Pero también tenemos otro mecanismo alternativo que es el arbitraje. Platícanos, ¿en qué consiste el arbitraje? Bueno, justo el arbitraje, las personas se ponen de acuerdo en la forma en que van a solucionar sus conflictos previo un convenio, previo un acuerdo de cómo las etapas, quién va a ser el árbitro, cuánto va a costar, es decir, se ponen de acuerdo en esto. Y bueno, vamos a llegar a una de las principales que quisiera yo tocarte, que es la mediación, y qué bueno que haces esta diferencia entre lo que es la mediación y la conciliación. En la mediación, el mediador no opina, no juzga, no sugiere, no asesora. El conciliador sí tiene estas oportunidades de decirle, mira, te conviene más aceptar esta cantidad o esta calidad no sé, de cuestiones que tú vayas a transportar. Estas propuestas, ¿no? Exacto, te va a dar propuestas. Y entonces esa es la oportunidad que tiene el conciliador. El mediador no. El mediador, pues como te digo, nos sugiere, no opina, no asesora. Entonces, toda la pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué hace el mediador? Y es una frase que me encanta, ¿no? Sí. ¿Qué somos? Entonces, ¿no? ¿Qué hace? Psicólogos, facilitadores, ¿qué hacemos? ¿Mediums o qué rayos? No. Bueno, no, nada de esto es... El mediador es una persona que es capacitada durante muchísimo tiempo, toda la vida nos tenemos que estar capacitando en diferentes materias. No eres un psicólogo, eso que quede claro, porque al final de cuentas somos abogados, ¿no?
¿no? O la mayoría de los mediadores somos abogados. Era un requisito previo, ¿no? Ahorita se ha abierto la oportunidad a las ciencias sociales, ¿no? Para que se puedan capacitar como mediadores. Previamente tendríamos que ser abogados todos los que queríamos ser mediadores y creo que ahora se ha flexibilizado este proceso para poder ser mediador cualquier persona que estudie ciencias sociales, ¿no? Sí, o no necesariamente ciencias sociales. Hemos tenido dentistas, hemos tenido médicos, claro, ¿no? Entonces, siempre y cuando áreas humanitarias, ¿no? Áreas humanitarias, que tengan esta calidad, y porque sí se les hace un examen, pero bueno, eso es parte de los requisitos y el perfil que pide el Tribunal Superior de Justicia. Lo que quiero concretar es, bueno, a final de cuentas, ¿qué es el mediador? Bueno, pues el mediador, a través de diferentes técnicas y herramientas de comunicación, va a auxiliar a las personas a que ellas mismas lleguen a su propio acuerdo. ¿Cómo? Bueno, pues ahí está lo complicado, ¿no? Porque utilizas un poco de programación neurolingüística, un poco de contextualización, de coaching, ocupas de igual forma connotación positiva, resumen, parafraseo, silencio, escucha activa, bueno, en fin, una cantidad de técnicas. La mediación ha estado conectada con diversas áreas del conocimiento, ¿no? Yo cuando empiezo a leer de la mediación veo cuestiones biológicas, veo cuestiones psicológicas, sociológicas, económicas, teoría de juegos, las diferentes teorías que aplicamos cuando estamos negociando. Entonces creo que la mediación es una rama de estudio que implica muchas otras ciencias, tanto de manera interdisciplinar como multidisciplinar, y que es muy interesante, ¿no? Y bueno, respecto a la mediación, el acuerdo al que llegan las partes en la mediación, a diferencia de un laudo que se dicta en el arbitraje, ¿cuál es? Bueno, es muchísima, ¿no? Depende de dónde estés haciendo mediación. Okay. Quiero hacer como una señalización. Hay mediadores que son privados y que pertenecen o se tienen que certificar ante el Tribunal Superior de Justicia. Cabe señalar que ahorita, con la pandemia, muchos de los compañeros que se han querido certificar no han podido porque está cerrado. Sin embargo, no siempre para hacer mediación necesitas estar certificado. Justo. Debes de tener los conocimientos, sí, por supuesto, N cantidad de cursos, sí que te va a valer una institución, pero hay mediaciones en las que no necesitas este certificado. Ejemplo, mediación corporativa o mediación que también le puedes escolar. La mediación es social, condominal. Claro. Exacto. Me encantó este concepto que tienes, el de mediación corporativa, y muy relacionado también al tema de la mediación organizacional, ¿no? Porque vemos hoy en día cómo la mediación ha ido impactando en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, en el sentido de la mediación corporativa, de la mediación organizacional, pues tenemos ya estas herramientas, ¿no? Es complicado decir que ahora en México todo lo queremos regular y todo lo queremos legislar, ¿no? O sea, cuando tenemos un conflicto social, buscamos una ley que regule los conflictos sociales. Tenemos conflictos organizacionales y buscamos una norma que regule las cuestiones de violencia, que regule estas situaciones psicosociales del trabajador, y no buscamos atender este núcleo del conflicto, que si bien tú ya lo mencionabas, el conflicto puede ser algo positivo, no nada más una lucha, un debate, una contraposición entre partes donde queremos sangre, ¿no? Muchas veces el conflicto puede ser una oportunidad de cambio, ¿no? Y cuando entendemos en verdad estos elementos y estas fuentes que originan el conflicto y que lo hacen escalar, es cuando podemos resolver todas estas situaciones, ¿no? ¿Qué piensas de empezar a incorporar la atención, esta mediación organizacional o en cuestiones corporativas, ¿no? Como tú lo dices, el tema de trabajar en equipos, de empezar a resolver los conflictos, de empezar a involucrar a las partes a que asuman sus propios conflictos? Es básico, es básico. Claro. Vamos desde la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades de las personas no, valga la redundancia que voy a decir, pero no necesitan ser jurídicas precisamente, pueden repercutir en el mundo jurídico, pero no siempre tienen que ser jurídicas. Hay una necesidad que es reconocimiento, una necesidad que es una seguridad a lo mejor económica, ¿no? Si una empresa atiende estas necesidades de sus empleados, imagínate tú cuánto dinero se va a ahorrar, cuántos conflictos se van a ahorrar en un tribunal, en demandas, ¿no? En cuestiones también de prestigio. No es lo mismo que tú hagas una empresa y que tengas N cantidad de demandas laborales, a que lo podamos solucionar, es más, hasta prevenir. Vámonos desde la prevención, alrededor de la norma 35,
justo, la norma 35 dice, tienes que prevenir, tienes que cuidar a tus trabajadores y si ya está el conflicto, pues dales soluciones y diles cómo se van a solucionar. La mediación no es la panacea, pero es una muy buena alternativa para solucionar conflictos. Creo que es una forma en la que se nos permite hablar de lo que sentimos, comunicarnos y tratar de empatizar con el otro, ¿no? Perfecto. Tenemos una postura, tenemos una idea de lo que son las cosas, ¿no? Y es como cuando tú lo estás viendo desde este lado y cuando yo lo estoy viendo hacia allá. Estamos percibiendo cosas diferentes, estamos viviendo cosas diferentes, pero al final de cuentas tenemos que entendernos, ¿no? Para poder lograr una resolución que no solamente sea una resolución jurídica, ¿no? En donde diga, ahora me cumples porque me cumples. Claro. O ya dijo el juez que tienes que cumplir esto, ¿no? Ahora tenemos que buscar una resolución que nos deje satisfechos, que sea un ganar-ganar, porque sí existe, no tenemos que ir a un juzgado a pedir que un tercero sea quien analice el caso, que muchas veces no nos puede escuchar y que ahora se ha vuelto más complicado, ¿no? Si ahora un conflicto, ya lo platicábamos, antes se tardaba 1 año, 2 años, bueno, ahora ¿cuánto tardamos en poder presentar siquiera una demanda para resolver un conflicto, ¿no? Claro. Y arriésgate a irte a formar al tribunal 3-4 horas, a que el de adelante o el de atrás tenga COVID y te lo vaya a contagiar. O que mandes a tu pasante, a lo mejor tú dices, yo no voy, mando a mi pasante. Pero imagínate tú que tu pasante va a estar también contigo en tu despacho y es un ser humano el que tú también tienes que cuidar y que vas a ser responsable de ese ser humano. Entonces la verdad es que es una buena alternativa. A mí me gustaría mucho como invitar a la audiencia que piensen en un conflicto, el que quieran, el que ustedes decidan, y a partir de ese conflicto piensen qué aprendieron, que esa es la idea de que nosotros queremos transmitirles a través de la mediación. Todos los conflictos lo que te van a traer es un aprendizaje al final, y el peor conflicto, y vamos a pensar algo muy absurdo como cuando eras niño, de que te caíste de la bicicleta. Claro. Fue un problema, botaste la bicicleta, pero después la tomaste y ahora a lo mejor ya eres ciclista y te vas a la Jusco, ¿no? Claro. Entonces, a partir de un conflicto vas aprendiendo, y es muy importante en las empresas, tanto la organizacional para evitar los conflictos que lleguen a un tribunal, como corporativa también, entre las propias empresas también pueden hacer mediación. Y no necesitas para nada una certificación. Lo que necesitas es estar capacitado en ser mediador, entender los conflictos y poder apoyarlo a lo mejor como mediación externa. Muy interesante esa idea que tenemos de la mediación organizacional. Vamos a platicar de un caso después del corte, de cómo fue una situación de negociación, de reestructura de crédito, para poder entender cómo se aplican estos mecanismos alternativos a la solución de conflictos. Vamos a esperar al corte y regresamos. Gracias. Grupo IMEFI te presenta la mejor manera de capacitarte durante todo el año en las áreas de fiscal, sueldos, contabilidad y auditoría. Con el nuevo Super Combo, capacítate con los mejores expositores y con la mejor calidad que tú ya conoces. Con nuestro combo tienes acceso a todos los cursos en línea de dichas áreas: fiscal, sueldos, contabilidad, auditoría y compliance. Y además, tendrás acceso a los programas exclusivos de IMEFI TV sin cortes comerciales. Puedes descargar materiales de trabajo, calculadoras, simuladores y todos los archivos que incluyen cada uno de nuestros cursos. No esperes más, comunícate con nosotros para brindarte más información. Mándanos un WhatsApp al 55 26 96 71 79. Suscríbete a los contenidos exclusivos de IMEFI TV. ¿Te gusta nuestra programación? Al suscribirte con nosotros podrás disfrutar de todos los programas completos y sin cortes comerciales, en el momento que tú lo decidas, las veces que tú quieras. Tenemos 2 suscripciones. Puedes tener únicamente todos nuestros programas con tus conductores favoritos, o si lo prefieres puedes contar con los programas de IMEFI TV más nuestro catálogo de cursos en línea. No esperes más y contáctanos por cualquiera de nuestras redes sociales para más información. No esperes a tener una multa para capacitarte en la ley antilavado de dinero. Acércate a Tax Day y pregunta por el diplomado máster en prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Tenemos 2 modalidades: presencial, en las instalaciones de IMEFI Coyoacán,
o en línea, donde puedes estudiar a tu ritmo con materiales y videos. Durante el Diplomado Máster en PLD Actividades Vulnerables, conocerás las 16 actividades vulnerables, disposiciones, cumplimiento, elaboración de manual y medios de defensa. Para mayor información, mándanos un mensaje WhatsApp al 55 73 42 88 15 o escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales. Tax Day, generando seguridad fiscal en los negocios. Ya regresamos y me gustaría platicar contigo de un caso que me acaba de suceder ahorita durante el periodo de pandemia. Fíjate que viene este amigo que para efectos confidenciales de la mediación voy a ponerle Ricardo. Entonces llega Ricardo y me dice, mira Paola, tú que eres mediadora, quiero consultarte un tema de una reestructura de adeudo que tienen mis papás con el banco. Y le dije, platícame la historia, ¿qué pasó? Resulta ser que su papá se mete a internet y busca y encuentra una empresa que se llama, vamos a ponerle El Negociador, ¿no? elnegociador.com. Y entonces esta empresa se encarga de hacer reestructuras directamente con el banco, pero esta empresa lo que hace es que te va a cobrar una comisión por hacerte esa reestructura con el banco, ¿no? Y te propone una reestructura entre el 40 y el 60%. Entonces, los papás de mi amigo contratan a esta empresa, firman su contrato de duración de 1 año y además esta empresa les hace firmar pagarés, ¿no? Pagarés en el sentido de que ellos a través de esos pagarés van a cobrar su comisión respectiva a un valor proporcional del adeudo que tienen con el banco. Y ellos, sin saber que también existe esta figura que es la mediación, bueno, contratan a la empresa y después dicen, ya pasó el año, no hay una reestructura, el banco me sigue cobrando, ya contrataron a alguien para que me esté hablando todos los días y me diga que le debo tanto dinero, ¿no? Y me dice, bueno, tú eres mediadora, ¿qué se puede hacer hoy en día? Le dije, bueno, la mediación puede operar para ayudarte a negociar con los bancos esta reestructura de crédito, ¿no? Y podemos elaborar un contrato con este efecto jurídico de cosa juzgada en caso de que exista un incumplimiento, ¿no? Que vamos a ponerle como un símil a lo que es la sentencia hoy en día, ¿no? Si no lo cumples, entonces se te ejecuta inmediatamente, ¿no? La idea no es que tú tengas que acudir a todo este proceso judicial, sino que tú puedas resolver tus conflictos de una manera eficiente, eficaz también y satisfactoria, ¿no? Entonces lo que le digo es, ¿por qué no intentas hacer una negociación primeramente con la empresa que contrataron, elnegociador.com, para rescindir el contrato? A final de cuentas ustedes ya firmaron el pagaré, ya pagaron la comisión y lo que tú puedes hacer es ir a negociar con el banco este adeudo. Muchas veces, tú lo has visto, vemos un contrato de adhesión, firmamos el contrato de adhesión porque no nos queda de otra y porque es lo que nos ofrecen. Y nos da miedo ir a negociar con una empresa, un banco, una empresa multinacional, un proveedor de servicios. Entonces, es cuando se nos olvida que tenemos estos derechos, ¿no? Estas herramientas que son muy importantes y que quiero un poco avanzar en el sentido de que firmamos un contrato o pedimos un contrato, ¿no? Hacemos un servicio y no ponemos esta cláusula, ¿no? De mecanismos alternativos. Queremos ir a juicio a resolver todos los problemas que tenemos. Cualquier problema legal que tenemos, cualquier problema con el vecino, con la esposa, con los hijos, entre alumnos, lo queremos resolver legalmente. No necesariamente es eso, ¿no? Y queremos y exigimos que sea el juez quien nos informe sobre los mecanismos alternativos, ¿no? Y nos quejamos que el abogado no nos dice ¿qué son los mecanismos alternativos? Cuando hoy en día estamos aquí para platicar cómo aplican estos mecanismos alternativos en caso como lo es una reestructura de crédito, pero que también tenemos preguntas, por ejemplo, en Facebook nos dicen, bueno, ¿cómo aplica la mediación en un caso familiar? Ya conviví mucho con mi esposa, ya no quiero estar con ella, me quiero divorciar. ¿Qué hago, no? ¿Cómo me va a aplicar la mediación en este caso? Ok. Wow, mucha información, sí, Pau. Vamos desde las empresas, desde mediación civil mercantil hasta mediación familiar. Bueno, en el caso de tu amigo me parece muy interesante porque sí tenemos esa facultad de negociar, como lo hemos platicado hace ratito, del tú al tú. ¿Qué hay que hacer? Bueno, salirte del conflicto, dice Roger Fisher y William Ury, ¿no? Súbete al balcón. Entonces, súbete al balcón y empieza a negociar, empieza a ocupar estas técnicas y herramientas. Es muy complicado porque cuando estás dentro del conflicto, pues no es tan sencillo, vienen implicadas emociones, ¿no? Pero vaya, es una oportunidad de que tú lo puedas hacer. No puedes, como cuando vas
vas con el dentista, tienes una mala picada, te duele el estómago, vas con un especialista. Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser tu especialista? Un mediador, ¿no? Es una oportunidad, o un árbitro, ¿no? Es una oportunidad para que vaya a negociar por ti. Tú, en representación mía, ve y habla y platica sobre de este tema, negocia para mí. No hay que olvidar que las empresas, a final de cuentas, lo que quieren es liquidez. Claro. Entonces, hablando con la empresa que tú quieras, ¿qué es lo que tú decides? A lo mejor te están cobrando 4 millones de pesos, pero a lo mejor en ese momento tú tienes 3, pues hay que saberlo negociar. Claro. A ellos no les interesa quedarse con tu casa, con tu automóvil, porque no se dedican ni a venta de inmuebles, los que te otorgan un crédito, ni para un auto. Entonces hay que saber negociar este tema, ¿no? Volvemos otra vez. Observa bien cuál es la necesidad de con quién estás negociando, de con quién estás hablando, sepárate del problema para que puedas entrar a la negociación. Identifica tus necesidades. Correcto, y las del otro. Así es. Porque a partir de ahí vas a poder saber cómo negociar. Nunca romper el puente, también lo habla Roger Fisher y William Ury, nunca rompas el puente, ¿no? Ya me voy, se acabó la negociación. Siempre crea puentes de comunicación, siempre trata de llegar a negociaciones y que haya siempre una mejor alternativa a negociar y una peor alternativa, el punto del medio, para saber cómo podemos llegar a un acuerdo, como tú lo has dicho muy bien, en un ganar-ganar para ambas personas. Y que no tengamos miedo de explicarlo, ¿no? De explicarlo y de utilizarlo, ¿no? En el momento en el que yo te voy a rentar, ¿no? Yo te voy a rentar mi departamento, pero quiero prever un conflicto, ¿no? ¿Qué me propondrías si yo quiero prever un conflicto de que no me pagues las rentas, ¿no? Eso es perfecto. O sea, la cláusula escalera, la que Exacto. tú mencionaste hace rato, en cualquier contrato podemos mencionar, ¿sabes qué? Yo me puedo ir lejos de ir a la jurisdicción, porque si nosotros preguntamos al público, ustedes si tuvieran un conflicto, ¿a dónde acudirían? De inmediato pensarían, vámonos a pelear. Claro. ¿No? Yo contrato un abogado y ya te echo a mi abogado como si fuéramos perros. No es así. Un conflicto tiene alternativas de negociación y de solución. Y justamente antes de hacer un contrato, pues yo me voy con un especialista, oye Paola, necesito hacer, y voy a poner un ejemplo que se nos da el día al día. Tú eres mi mejor amiga y yo te amo y te adoro, y entonces te digo, quédate con mi departamento un rato, ¿no? Te lo presto como dato. Pero nunca hacemos un contrato. Para poder enderezar esta situación va a ser muy complicada ante un juicio, una jurisdicción voluntaria, un medio preparatorio. Pero ¿qué pasa si en mediación enderezamos esto a través de un reconocimiento de que yo te lo presté, nos ponemos de acuerdo que en cuánto tiempo lo vas a desocupar y ¡san! Se acabó? Te ahorraste N cantidad de procedimientos ahí. Claro. Entonces, la verdad es que es muy bueno dentro de los contratos que ya están preestablecidos, eso es invitar a las empresas a que lo valoren, a que lo piensen. Así es. Meter este tipo de clausulado que es muy importante. Entonces puedes irte arbitraje, puedes irte a la mediación, que es lo más recomendable, Claro. porque la mediación es mucho más eficaz, mucho más económica, el arbitraje también, nada más que no todos son especialistas. Bueno, tú nos podrás hablar mejor del tema, en este momento tú nos platicarás, pero la mediación es una gran oportunidad y meterlo desde tu contrato como forma de prevención a un conflicto que se puede realizar. Me preguntabas también respecto de un problema familiar de divorcio. ¿Qué pasa cuando ya viví esta pandemia con mi pareja, ya no la aguanto, ya me di cuenta que hay cosas que no son compatibles? ¿Cómo empiezo a implementar la mediación en estos conflictos familiares, ¿no? ¿Y a dónde llegamos con la mediación cuando existen temas de violencia, ¿no? Creo que es tu área de expertise y que nos puedes dejar un panorama muy amplio de que también las mujeres que somos violentadas podemos ser protegidas en un proceso de mediación, podemos ser escuchadas, podemos sentirnos protegidas y podemos llegar a acuerdos que son hasta reparatorios para este proceso familiar que vivimos. Claro, tocaste muchos temas muy interesantes, entre ellos, bueno, pues la mediación familiar es muy noble porque salvaguardas los sistemas, ¿no? A final de cuentas siempre va a existir el papá y la mamá, llámese matrimonio, concubinato, incluso hasta amaciato. Si los hijos están reconocidos por el amante, a final de cuentas ellos también tienen derechos. Entonces es muy importante que se lleve a cabo la mediación familiar. ¿Cómo puede llevarse a cabo? Pues contratando un mediador, ya sea privado, ¿no? O acudiendo al Centro de Justicia Alternativa. Adelante, ¿me ibas a comentar otra cosa? No, en realidad que la mediación puede ser muy restaurativa en el sentido de la convivencia familiar, ¿no? Podemos reparar estos
estos lazos que se rompieron en algún momento, permite a las partes, permite a los padres con los hijos a reconocerse, ¿no? Y a tener sus espacios diferenciados y a que haya este proceso de comunicación, que muchas veces se nos olvida, que comunicando podemos lograr soluciones muy, muy efectivas, ¿no? Te agradezco mucho, Sofía, por habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a ver el siguiente programa de El Mediador con temas tan interesantes como son la justicia alternativa, sus efectos y la evolución que está teniendo hoy en día en el sistema judicial. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego.